Yamba mama ma Hama mama ma Om mama ma Yamba mama Yamba mama Om mama Yamba
Ahora sí, ¿se escucha? Parece que uno de mis hermosos nietos ha desconectado el micrófono. Entonces toda esta introducción que he preparado durante toda una semana ha quedado escondida para mí y Dios. Esperemos que podamos repetirla ahora, pero eso significa que tenemos que comenzar con nuestro esquema de siempre, y por supuesto no deben haber escuchado el ningún que les he puesto, así que ahí va. Bueno, espero que ahora ya no haya ningún problema de sonido. Y decíamos que vamos a comenzar nuestra clase como de costumbre poniendo Tzedaká. La Tzedaká se pone con la mano derecha siempre, que es la mano de Gesed, la mano que acerca. Grande es la Tzedaká, que acerca la redención, la Geulá. La Tzedaká salva de la muerte. Vamos a hacer un Lejaim, para que la salud de todos aquellos que necesitan, y todos, por cierto, necesitamos salud, que sea una salud sin limitaciones, que nos permitan servir a Dios como corresponde. Quiero hacer un Lejaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam va'oleh b'riagafen. Por la salud de Hannah Miriam Badrivka, que por suerte ya está mejor, incluso está mejor que antes de haberse enfermado, así que esperemos que mañana la tengamos con nosotros de nuevo y podamos seguir disfrutando de sus clases maravillosas que ella sabe dar.
Lejaim, Lejaim. Entonces comenzamos de nuevo. Durante estos capítulos que estudiamos del Alter Rebbe, Shara Ihud Be'emuná, el portal de la unificación y de la fe, el Rebbe Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el primer Rebbe de Chabad, nos quiere traer a la comprensión de cómo es tan cercano y tan fácil para nosotros, cómo está tan próximo al ser humano la Torá y la voluntad de Dios, e incluso la vitalidad que Él nos da para que sigamos existiendo. En definitiva, la comprensión de lo que es el Maseh Bereshit, la creación de los mundos y el motivo de todos los mundos y cómo tenemos que hacer nosotros para cumplir nuestro trabajo aquí, cuál es la finalidad de la creación. Y a través de este portal, de estos capítulos que estudiamos hasta ahora, vimos cómo Akadosh Baruj Hu crea un universo, crea mundos, y de eso que la persona puede percibir, puede comprender en principio lo que es la grandeza de Dios, a través del conocimiento de sí mismo, de la naturaleza y de todas las cosas que la mente pueda inteligir, puede entender las cosas que Dios creó. Por otro lado, cuando uno se da cuenta de las cosas que uno entiende y por otro lado sabe que Akadosh Baruj Hu es infinito y hay cosas que nosotros no podemos entender, entonces tiene una idea, cuanto uno más sabe, tiene una idea mejor de la enorme cantidad de cosas que uno no sabe, la infinita cantidad de cosas que uno no percibe y no puede entender. Pero de todas maneras, ese segundo nivel que habíamos llamado Yediat Shlilá, la comprensión o el conocimiento a través de la negación, por ejemplo, todo lo que yo sé o conozco, como es a través de mi mente limitada, quiere decir que eso no es. El infinito, la esencia de Dios, eso no es. Entonces yo por un lado conozco y a través de lo que conozco puedo llegar a inferir lo que no conozco. Puedo inferir la grandeza de Dios y todas sus emanaciones y todas las cosas que Él creó, la luz infinita, a través de negar lo que sé. Pero como uno está en relación con el otro, podemos decir que en realidad lo que no sé, lo que yo me imagino que no sé, tampoco es. Si no, no podría tener percepción de lo que no es. Entonces, la esencia verdadera de Dios y su voluntad última, esa unidad absoluta que nosotros no podemos comprender, es algo que está más allá de toda percepción y todo intelecto. Entonces, ese es el primer concepto que el Rebbe nos quiere introducir. Luego vamos a saber por qué. Pero lo que les estaba diciendo, cuando ustedes no escuchaban, es que a través de que nosotros vamos avanzando en el estudio de todas estas cosas de Kabbalah y de Hasidut, esta filosofía tan profunda del conocimiento de Dios y su creación, cada vez vamos aumentando la dificultad de la comprensión. Entonces, por eso les decía que es importante que ustedes puedan repasar estas clases y venir a cada una clase nueva con un nuevo bagaje incorporado dentro, porque
hay tres niveles de conocimiento. Por un lado está el conocimiento de Jochma, la forma de la sabiduría que uno tiene de entender que hay una idea y que a lo mejor no la comprendemos, pero que es algo supremo, ese principio, esa chispa inicial de comprensión. Luego está el segundo nivel, que es Binah, que toma aquello que nosotros captamos en forma de luz, de rayo, y que luego lo procesamos para entender de qué se trata. Pero todo eso todavía queda en el rango de lo que es el intelecto. Todavía no es nuestro. El intelecto se utiliza para comprender algo que está fuera de nosotros. La ciencia, por ejemplo, utiliza la sabiduría y el entendimiento, Jochma y Binah, para aumentar el conocimiento de lo que está fuera de la ciencia. El ser humano trata de estudiar algo desde el punto de vista objetivo, y objetivo significa ponerse de afuera de eso que está estudiando. Entonces, cuando uno medita, mitbonen, que es el principio de la sefirá de Binah, en cierto tema, uno desmenuza y decide si es bueno, si es malo, qué forma tiene, qué medidas, trata de captar hasta el último detalle, y luego a partir de ahí se crea un sentimiento respecto a eso. Si me gusta, si no me gusta, si lo amo, si quiero que exista en realidad, porque cuando uno tiene una idea, un chispazo original, tiene una intuición de si quiere hacerlo o no. Después, cuando decidió que sí quiere llegar a hacerlo, todavía tiene que utilizar la Binah para poder entender lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Una vez que entendió si quiere hacerlo y cómo hacerlo, entonces todavía ahí tiene que volver a decidir si lo va a hacer o no. A lo mejor esa idea tan grandiosa que había pensado, una vez que lo meditó, ya dejó de tener su utilidad, o era tan impresionante que estaba fuera de su capacidad. Entonces, si no tiene utilidad, está fuera de nuestra capacidad, uno no puede sentir un sentimiento respecto a eso, un sentimiento de pertenencia, de que eso es algo que yo quiero. Entonces, cuando nosotros con el intelecto llegamos a la conclusión de que eso es algo bueno y decidimos lo que quiere hacer, como cuando hablamos del juez que decide si es inocente o culpable, si es para el lado de derecho, izquierdo, de Gurá o Gesed, entonces uno empieza a tener cierta relación de pertenencia con eso que está estudiando. Y eso se llama Da'at. El Da'at hace que aquello que está en nuestra mente y todavía no lo pudimos sentir como nuestro, se conecte con nuestros sentimientos, y entonces cuando uno siente algo por determinado asunto o objeto o persona, eso significa que ya está dentro nuestro, ya pertenece a nosotros, es algo que yo quiero, yo amo. La mente dice, eso tiene determinadas características, yo lo estudio y decido qué es. Pero cuando empiezo a hablar de que tiene relación conmigo, eso tiene que ver con los sentimientos. Y acá vemos como los sentimientos surgen a través de el pensamiento.
en el árbol de la vida, Jochma, Binah y Da'at está arriba, y de ellos surgen los sentimientos. Yo siento algo cuando lo puedo percibir, lo puedo conocer, sé que existe, y eso es a través de nuestra mente. Nuestros sentidos mandan información a la mente, y a través de que yo puedo percibirlo con mi mente, puedo sentir algo por eso. Si yo no lo conozco, o no sé que existe, no puedo tener ningún sentimiento respecto a eso. Eso se llama Da'at Tachton. Cuando yo siento pertenencia con respecto a algo, si yo lo conozco. Si yo lo conozco con mi mente, con mi intelecto. Y ese es el trabajo del Dat inferior, el Dat Tachton, y es el que da forma a los sentimientos. Dentro de mí surge un amor, surge un temor, surge benevolencia, surge un sentimiento de agradecimiento, todas las cualidades del corazón. Sin embargo, en la persona hay un nivel superior del conocimiento de Da'at, que se llama Da'at Elyon, que viene de lo más íntimo del inconsciente y que está por encima del intelecto. A esta altura de nuestro estudio, ustedes estarán familiarizados con estas cosas que estoy hablando, y decir que está por encima del intelecto significa Keter, y como Keter tiene distintos niveles, tiene el nivel más inferior, que es la voluntad o el deseo, que uno tiene más idea de qué se trata, aunque es algo inconsciente. El segundo nivel es el placer. El placer inconsciente que nosotros tenemos por determinada cosa, que no podemos explicar. Y por encima de eso está la fe. Ese nivel superior del Keter. En general nosotros cuando decimos fe pensamos en algo que se refiere a la religión, pero de acuerdo con lo que es la definición normal de la religión, eso que está por encima del deseo y del placer, y que es uno, el nivel superior del alma, que es uno con Dios, en realidad está por encima también de todos los rituales y de todas las formas conscientes que uno tiene de conectarse con Dios. Uno utiliza esos rituales y incluso el estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot, para conectarse con Dios. Pero para que eso sirva, tenemos que llegar a ese nivel superior que se llama Atik Yomin, esa parte interior del placer, que es la emuná, la fe, que está por encima del bien y del mal, porque el intelecto también tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con los kavim, como se llama en Kabbalah, con el lado derecho o con el lado izquierdo. Kav significa línea o lado. Entonces la mente siempre tiene que decidir para qué lado está cada cosa, si está para la derecha o para la izquierda, y de ahí derivan Gesed y Geburah, el bien y el rigor, la bondad y el rigor, que uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Pero ese punto superior que nosotros llegamos, como decíamos antes, a través de primero la meditación consciente, después Yediat Shlilá, entender lo que no entendemos, y a partir de anular también eso que no entendemos, entendemos que hay una esencia superior que está por encima de todo razonamiento y conocimiento. Entonces podemos entender lo que es eso que está por encima de todo. Y eso que está por encima de todo está conectado con el Dat Elyon, eso se llama Dat Elyon, o Primiuta Keter, Primiuta Keter, y se llama Atik Yomin.
Plimiut Atik. Arihampin es Ratzon, es el nivel inferior de Keter, que tradicionalmente se traduce como rostro extendido, porque el Ratzon, la voluntad, es justamente lo que se extiende desde el inconsciente a la mente consciente. Atik Yomin sería, a veces se llama el anciano de los días, pero Atik quiere decir antiguo, Yomin, días, es el placer. Entonces Arihampin es el deseo o voluntad. Atik Yomin es el placer, que es algo que está por encima, también más allá de nuestro entendimiento en el inconsciente. Y Plimiut Atik Yomin, Plimiut quiere decir interior, eso es la fe. Es algo que está por encima de todo deseo o placer. Y entonces, cuando nosotros verdaderamente nos conectamos con algo, cuando nosotros sentimos que somos uno con eso, por eso el Da'at es la capacidad de unificar, de unir, como está escrito, como leímos en otras veces, Javá, Da, Adam, Javá, Da'at, Javá, Adam, Da, et Javá. Adam conoció a Javá, significa que se unió, tanto interior como exterior, y los dos se volvieron uno. Entonces, cuando yo me vuelvo uno con eso que me estoy conectando, verdaderamente puedo llegar a entenderlo, puedo llegar a sentirlo y puedo llegar a actuar por encima del entendimiento y de los sentimientos. Por ejemplo, como es la relación entre padre e hijo, el padre, más allá de que tenga un deseo de lo que tiene que ser su hijo, o que su hijo le dé placer o le dé satisfacciones, por encima de todo hay una unión interior que está por encima del entendimiento y de los sentimientos. Y lo que estamos tratando de hacer, mejor dicho, lo que el Admor Zaken está tratando de hacer, es justamente llevarnos lentamente a ese lugar que está por encima de todo razonamiento y de todo sentimiento inferior, para unirnos con él y demostrar que en realidad no hay nada fuera de él, y que todo lo que existe aparentemente separado de Dios en realidad es uno con él, y que simplemente es una ilusión, que nosotros pensamos que somos algo diferente y que podemos abastecernos y tener nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos como algo separado del Creador. Y por eso primero el Alter Rebbe nos habló de las maravillas de Dios, de la creación, de los milagros, de cómo creó todo con las letras y con el soplo de su boca, y cómo todas las cosas son creadas de algo a partir de la nada constantemente, y la naturaleza que tienen las cosas, la forma en que se comportan, también es creada constantemente, algo a partir de la nada. Todo eso lo aprendimos en los 3 primeros capítulos, y en el capítulo 4 y ahora en el 5 que vamos a estudiar, el Alter Rebbe nos empieza a explicar cómo puede ser
que si somos uno con Akadosh Baruj Hu, sin embargo nos sentimos como existencias separadas. Y entonces comenzó explicando lo que es el sol y la luz del sol. Tomó una parábola donde hay una fuente que es el cuerpo del sol, donde allí la luz y el origen de la luz son uno, y luego cuando la luz sale del sol aparentemente se transforma en algo independiente. Y así es con la creación. Cuando Dios crea las cosas, le da una sensación a las criaturas de que son algo separado de Él. Incluso aquellas criaturas de los mundos más elevados que están anulados frente a su presencia. Sin embargo, ellos, estamos hablando de las criaturas del mundo de Briá y Etzilá y Asiá, donde hay una existencia del yo, a pesar de que en los mundos espirituales todos saben que existe Dios y que no hay otra realidad, de todas maneras ya tienen una sensación de separación, de una existencia de algo fuera de su origen. Entonces después el Admon Hazaken nos explicó que en realidad esta parábola del sol y de la luz tiene que ver con el nombre Havaya, y que para que las criaturas puedan tener una existencia libre desde el punto de vista del ser creado y puedan tener libre albedrío, entonces para que puedan tener ese libre albedrío necesita esconderse, necesita que a la luz de la criatura aparentemente no existe algo que le da vida, sino que ellos tienen una existencia propia. Y entonces, para entender esto, el Admon Hazaken nos explicó en este capítulo 4 de que Dios, para crear, como Dios es la fuente de todo lo bueno y que solo quiere dar, creó con su atributo de bondad, y eso se llama la luz infinita, que es el nombre Havaya, y el ocultamiento que produjo es el nombre Elohim, que como habíamos dicho varias veces, Elohim de gematria, valor numérico Ateva, la naturaleza. Esa naturaleza oculta en su interior su verdadera existencia, la verdadera luz de la existencia que hay en su interior, y entonces así la persona piensa que existe, que él puede decidir y tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque él quiso que nosotros tengamos la posibilidad de decidir, así como un padre a veces, un maestro, pone a prueba a su alumno, por un lado para darle un premio cuando aprueba, y por otro lado para sentir que hay una pertenencia entre uno y otro, que a pesar de toda la separación y de la distancia que puede existir entre dos cosas que aparentemente son opuestas, sin embargo en realidad son uno. Y ese es el trabajo nuestro en este mundo, demostrar que Dios y nosotros y la existencia somos todos uno. Pero para poder hacer eso, Dios creó los mundos, y para crear los mundos, primero contrajo su luz infinita. Él quiso dar toda su bondad y su luz infinita, pero como vemos, si uno tiene una revelación completa, no tiene libre albedrío, no tiene posibilidad de ser una existencia, por lo menos aparentemente separada.
de su origen. Entonces tuvo que contraer la luz en lo que se llama el Tzimtzum. Todas esas cosas el Alter Rebbe los trae para explicar lo que está escrito en el Zohar y en el Arizal, para entenderlo de una manera más cercana a nosotros, que no sea un mero trabajo intelectual, sino que todas estas cosas verdaderamente las incorporemos dentro nuestro y seamos uno con ellas. Seamos uno con ese conocimiento, con la Torá, y ponerla dentro nuestro. Entonces no significa estudiarla de memoria y que nosotros la comprendamos. Uno puede comprender, puede llegar a ser un sabio enorme y con un entendimiento y un razonamiento y una inteligencia sobrenatural, pero sin embargo, si no llegó a sentir por eso los sentimientos del corazón, eso significa que todavía no pertenece a él y que no es uno con eso. Para que uno pueda verdaderamente conectarse con cualquier cosa, tiene que llegar a ese punto en que es uno con él. Por ejemplo, uno puede estar enseñando y puede estar diciendo cosas muy lógicas e inteligentes y que todo el mundo esté de acuerdo, pero sin embargo él no está sintiéndolo, entonces su vida va a ser completamente diferente a lo que está diciendo. Cuando nuestra vida y nuestra forma de actuar tienen la misma línea que lo que nosotros pensamos, eso significa que eso que pensamos es nuestro. Y por eso está escrito que este mundo, la mayor parte Ra, maldad. ¿Por qué? Porque el egoísmo y el yo es algo que está completamente dentro nuestro. Nuestro instinto de supervivencia y de querer tener cosas por encima de los demás y superar a los otros y vivir a costa de la vida de los demás, eso es algo que es algo instintivo, y porque Dios lo haya creado no significa que eso es lo que Él quiere de nosotros. En realidad lo que Él quiere de nosotros es que sepamos que ese instinto de supervivencia lo puso dentro nuestro para que sea vencido. Ese alma animal que tenemos nosotros y que nos lleva incluso a pensar y a razonar cosas que son contrarias al verdadero deseo interior de Dios, significa que no todo lo que Dios creó es porque Él quiera que exista. Significa que hay cosas que Él creó simplemente para que nosotros la neguemos, para que la eliminemos de nuestra realidad. Y eso es el Tzimtzum, esa verdadera fuerza de la contracción con la cual nosotros estamos luchando constantemente para poder acercarnos a Él y a la verdad. De todas maneras, esto no significa que el Tzimtzum y el ocultamiento sean malos, sino que, al contrario, como ustedes vieron, los que estuvieron en la clase del Arizal, el Arizal comienza explicando la creación del mundo, diciendo que al principio era todo uno, y luego Él contrajo su luz, hizo un Tzimtzum de su luz infinita para crear los mundos. Entonces en realidad el Tzimtzum es algo bueno. A través del Tzimtzum, que luego así como el poder de lo ilimitado, la luz infinita, está dentro de la esencia de Dios y es uno con Él, el poder de la contracción, el Tzimtzum, también es uno con Él.
Son dos cosas opuestas que son una paradoja que tienen que ver con la esencia misma de Dios, son uno dentro de Él. Luego, cuando tiene que crear los mundos, entonces tiene que hacerlos actuar como fuerzas separadas. Pero de todas maneras, para el que sabe, explica la Admura Zaken, la luz y los recipientes que contienen esa luz, en realidad son uno. Siguen siendo uno también luego de la contracción y del desencadenamiento de los mundos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros lo veamos como cosas separadas y como ocultamiento, para Dios no existe ocultamiento. Es como, por ejemplo, una persona que le quiere explicar algo a otro, y para poder explicarle al otro tiene que investir su mente y su razonamiento, en palabras, en letras que están muy alejadas, muy contraídas con respecto a lo que es su pensamiento original, su deseo inconsciente incluso. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar para explicar algo y tenemos que ir paso a paso para que la otra persona pueda entender, a veces la otra persona está un poco impaciente y no tiene tiempo o no quiere esperar a que uno pueda desarrollar toda su idea. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué no me decís las cosas de una vez tal como son y ya está? ¿Para qué tenés que hacer tanto preámbulo? Si uno pudiera decir las cosas en forma tan rápida y tan clara como para que el otro entienda exactamente lo que uno tiene adentro, entonces esa es la época de la redención, la Geulá, donde está todo revelado. Pero por ahora, para que la otra persona entienda lo que yo siento, lo que yo pienso, tengo que transmitirlo a través de distintos instrumentos que me dio Kadosh Baruj Hu, como la palabra, los gestos, la acción. Y a pesar de que yo hable y yo actúe, haga determinadas cosas, la otra persona no va a saber exactamente qué es lo que yo siento, ni tampoco va a saber exactamente qué es lo que yo pienso. Eso es desde el punto de vista de la otra persona. Para él hay una contracción, hay un tzimtzum, hay un ocultamiento de lo que soy yo. Pero con respecto a mí, yo utilizo esa contracción, utilizo todo ese proceso de resumir o de dividir cada una de las cosas que yo pienso para transmitir a otras personas en aras de la revelación. Yo quiero que la otra persona me entienda, quiero que sepa lo que siento. Entonces, yo desde el punto de vista mío, siento la contracción al tzimtzum como un método para que la otra persona me pueda entender. Incluso, a pesar de que yo contraiga mi pensamiento y toda mi sabiduría y mis sentimientos en palabras, que esa es una parábola de lo que es el tzimtzum de la luz infinita, lo contraigo dentro de todos esos recipientes, de todas maneras para mí no hay ocultamiento, porque yo lo estoy ocultando. Entonces por eso explica el Admura Zaken que para entender lo que es la luz infinita, que es la que da vida a todas las cosas, el nombre Abayá, y lo que es el tzimtzum, eso que limita y es oculta, que es el nombre Elohim, él dice que para Dios en realidad no existe todo eso, son todos elementos que pertenecen a Él y que Él los maneja y no hay nada que esté oculto. Y el Rebbe explica esto a través de lo que es del Shulchan Aruch, del Halajá. Ustedes saben que para decir una brajá, el judío tiene que taparse la cabeza. En general, constantemente nosotros tenemos nuestra kippah para dormir, para andar todo el tiempo.
en señal de respeto y de vergüenza, porque ¿cuál es la cualidad superior del ser humano que le da más orgullo, más gava? Es justamente el intelecto, es lo que diferencia a él de las demás personas. Él a través de su intelecto puede entender y juzgar y conocer a Dios. Pero justamente ese es el yo y es el objeto de orgullo. Entonces por eso nosotros nos tapamos constantemente en señal de modestia, para demostrar que estamos anulados a la voluntad de Dios, que somos que es aquello por lo cual nosotros estamos orgullosos, en realidad para Dios no es nada. Entonces dice la halajá que cuando uno dice una brajá se tiene que tapar la cabeza, porque está directamente hablando con Dios. Y si uno quiere taparse con la mano, eso no significa taparse, porque la mano es uno mismo. Entonces uno no se tapa con uno mismo. Uno no se tapa a sí mismo, tiene que utilizar algo que está fuera de él. Entonces, con esto el Rebbe nos explica un poco lo que significa el Tzimtzum y la creación de los mundos y el ocultamiento respecto a Kadosh Baruj Hu. Entonces, si nosotros sabemos eso, que en realidad el ocultamiento no existe, tenemos que decir que hay una contradicción. Una de las contradicciones que trae el Rebbe es que si Dios quiere dar su bondad y dar toda su vitalidad, para toda su luz infinita para que las criaturas existan, entonces ¿por qué tiene que traer contracción? ¿Por qué se tiene que ocultar? Un poco ya explicamos esta contradicción, que es para darnos el libre albedrío y la recompensa y sentir que nosotros nos queremos acercar a Él viendo la distancia que nos separa. Esa es una de las contradicciones que plantea. Y por otro lado, la otra contradicción es que si el Tzimtzum es un ocultamiento, entonces eso es algo que no está contradiciendo su verdadera intención, que es revelarse. Entonces, como leemos acá en el final del capítulo 4, el Rebbe nos cuenta que en realidad Tzimtzum y ocultamiento es la fuerza vital, de la fuerza vital es llamado Keilim o recipientes, y la fuerza vital misma es llamada luz, que significa revelación. Pues tal como recipiente cubre aquello que está en su interior, del mismo modo el Tzimtzum cubre y oculta la luz y fuerza vital que fluye hacia los seres creados. Los Keilim son las mismísimas letras, y todas ellas están enraizadas en las 5 letras últimas que habíamos hablado en la clase anterior. Hay 5 letras dentro del Alefbet que tienen una forma final y tienen que ver con la contracción, con el descenso y con el ocultamiento, que representan 5 grados de Geburá que dividen y separan el aliento y la voz de los 5 órganos del habla, permitiendo de esa manera que sean formadas las 22 letras. La fuente de los 5 niveles de Geburá es llamada en la Kabbalah Butzina de Cardonita. Y aquí está otra de las contradicciones y las paradojas que estamos hablando.
Butsina de Kardunita significa luz de la oscuridad. Entonces, esa Geburá, que es la Geburá suprema, como dice aquí, de Atik Yomim, como decíamos antes, de ese nivel superior de Keter, que está por encima de lo bueno y de lo malo, correspondiente a la fuente de los varios niveles de bondad, la Geburá suprema de Atik Yomim es esta luz que sale de la oscuridad, y esta es la Geburá suprema de Atik Yomim, y correspondientemente a la fuente de los varios niveles de bondad divina es Gesed de Atik Yomim, como lo saben aquellos bien versados en la sabiduría esotérica. Entonces, en ese lugar de Atik Yomim, la bondad y la Geburá son todo uno, y por eso se llama Butsina de Kardunita, la luz que sale de la oscuridad. Esa es una de las contradicciones y es una de las demostraciones que la mente humana, por definición, no puede captar aquellas cosas superiores de Akadosh Baruj Hu. Entonces, el tema es que al nosotros ser insensibles de la fuente de vitalidad que nos hace existir, nosotros podemos sentir que somos algo separado, y a través de que somos algo separado, de comprenderlo, surge la necesidad de unirnos. Entonces la mente superior, la que entiende las cosas espirituales, ve la existencia desde el punto de vista de Dios, que en realidad no hay ocultamiento, que en realidad todo es divinidad y todo es Kedushá, pero de todas maneras nosotros con nuestros ojos, con nuestros sentimientos, nuestra percepción humana, eso no lo podemos percibir. Y esto es lo que va a venir a explicar el Rebbe en el capítulo 5. Respecto de esto, de lo que es la contracción y los recipientes, dijeron nuestros sabios de bendita memoria que originalmente ascendió en el pensamiento de Dios crear el mundo con el atributo de riguroso juicio. Vio, sin embargo, que de esta manera el mundo no podía subsistir, de modo que le asoció a la creación el atributo de piedad. Esto, lo que le asoció el atributo de piedad, es la revelación de divinidad dentro del mundo y de poder sobrenatural a través de los tzadikim, los justos, y a través de las señales y milagros registrados en la Torá. Entonces, aparentemente esta es una gran contradicción. Si Dios quiere revelarse, quiere crear cosas que lo reconozcan, entonces ¿por qué decidió crear al mundo solamente con el juicio, con Geburá? Quiero saber si se entendió en general hasta ahora lo que estamos diciendo, y si tienen alguna duda, por favor, una duda que tenga que ver con esto que estamos hablando, ¿sí tienen duda o sí entendieron? Si entendieron y está todo bien, como dice Alfonso Saga, entonces por favor que alguien tome el micrófono y me lo explique. Lejaim. Ok. Estamos llegando a profundidades tan grandes que ya estamos perdiendo un poco la idea de para qué estamos estudiando todo esto,
y qué tiene que ver con nosotros. Vamos a ver, a través de los capítulos, donde el Rebbe refuerza la idea de que nosotros no podemos llegar a comprender la divinidad, que es todo inentendible y que no podemos percibir, porque Dios creó por definición los mundos con Geburah, con ocultamiento. Sin embargo, a través de que nosotros utilizamos ese Dat Elión, tenemos la capacidad de sí comprender, de sí entender y de sí sentir y unirnos con la esencia infinita de Dios de forma consciente. Pero por ahora vamos a seguir reforzando todo el otro lado, porque justamente ese es el estilo con que Dios creó el mundo. Primero creó el Tzimtzum y después llega la revelación. Así que si ustedes comprendieron hasta ahora que es inentendible, vamos bien. Pero como la creación fue hecha en aras de la revelación, vamos a ver cómo al final vamos a comprender que en realidad todo esto está muy cerca de nosotros, de nuestra boca, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, para hacerlo. Entonces, dice el Rebbe que en realidad primero Dios creó todo con el atributo de riguroso juicio y luego le agregó el atributo de piedad. En Kabbalah está explicado que cuando Dios creó por primera vez el mundo con el atributo de Geburah, solo con Geburah, hubo ruptura de los recipientes. Las tremendas luces que quiso investir no fueron soportadas por los recipientes inmaduros, o sea, la tremenda revelación de luz infinita no concuerda con lo que es un mundo limitado. Eso significa que el Alama Tou, en el mundo del caos, donde Dios le dio a cada uno y uno de sus atributos una existencia propia y una luz tremenda, cada uno por sí mismo no podía investirlo dentro de esos recipientes. Visto desde el punto de vista nuestro, cuando uno quiere educar a un alumno pequeño y hacer que algún día llegue a ser un gran filósofo, un científico, un gran académico, no puede tomarlo, sentarle en una silla a un bebé y ponerle una enciclopedia delante de él y que empiece a estudiar. Eso sería una Geburah absoluta. En general lo que hacemos la mayoría es irnos para ese lado, de exigir a la persona más de lo que puede dar, o todo lo contrario, pensar que no puede dar nada y nosotros le damos todo. Esas serían las dos desviaciones del atributo de juicio o de piedad. Pero de todas maneras, Dios lo primero que hizo fue crear un mundo con tanto rigor que es como que nosotros tendríamos que estar cumpliendo constantemente todas las cosas al pie de la letra sin tener posibilidad de equivocarnos. Entonces sería una presión tan grande que al final nosotros simplemente nos romperíamos, que es lo que sucedió con ese Olam Tou original. César pregunta si era Geburah del mundo de Atzilut o de Adam Kadmon. Recién decíamos que los atributos de Dios
tanto Gesed como Geburah, como todas las Sefirot, son una unidad absoluta dentro de su esencia y también dentro de la luz infinita. Entonces, cuando decimos que Dios creó el mundo con Geburah, estamos hablando de ese atributo de juicio que viene de la esencia infinita y que se inviste dentro de la creación como una en forma de tzimtzum. Y el tzimtzum, eso está por encima de Adam Kadmon. La primera contracción está por encima de Adam Kadmon, que es la contracción de la luz infinita para crear un espacio vacío. Está por encima de todo, de Atzilut, de Briah y de todas las cosas creadas. Luego la segunda contracción ya tiene que ver con los mundos. La segunda contracción es una contracción de la luz para es ese rayo que dijimos que se invistió dentro del espacio vacío, desde ahí emanaron los mundos. Entonces a partir de ahí emanó Adam Kadmon y Atzilut. Exacto, ese es el Kab. De ese Kab, que es la luz contraída de la segunda contracción, de ahí surgieron todos los mundos, partiendo de Adam Kadmon, Atzilut, Briah y Etzilasia. Entonces, esa Geburah, ese juicio riguroso, se refiere al Tzimtzum, que está por encima de la creación de los mundos. A través de ese Tzimtzum, ahí fue cuando empezó a crear los mundos. Para que tengan una idea general en este momento de lo que significa el Tzimtzum Rishon, el primer Tzimtzum y el segundo Tzimtzum, es que dentro de la luz infinita hay infinitas Sefirot, como se dice Sefirot Enketz, hay Sefirot sin límite, porque Dios es ilimitado. Esa es la primera contracción donde retiró toda revelación de luz para crear como si fuera un espacio vacío, pero vuelvo a retirar eso que llamamos contracción. Esa es la diferencia entre los cabalistas que dicen que la contracción fue en la esencia de Dios, como dice el Gaón de Vilna, y la diferencia con los cabalistas de los cuales luego surgió el Hasidut, donde dice que la contracción no es kipshuto, o sea, no es tal cual, sino que es solamente una ilusión para nosotros, y que la contracción de ninguna manera fue en la esencia misma de Dios, en el cuerpo del sol, digamos, y tampoco fue, sino que fue en la luz infinita, que esa luz infinita, una vez que emanó, si se podría decir así, del cuerpo del sol, ahí es donde se produjo la contracción para crear un espacio vacío. Pero de todas maneras, según explica la Kabbalah y el Hasidut, en realidad también esa contracción de la luz infinita es algo virtual, es algo que en realidad no es tal cual. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, que para la persona que está enfrente nuestro hay un ocultamiento, pero para nosotros, cuando nosotros tenemos una idea clara de lo que queremos y sabemos lo que sentimos y todos los atributos del alma, en realidad para nosotros no hay contracción. Y esta es la diferencia entre el Gaón de Vilna y el Baal Shem Tov. Porque el Arizal y todos los anteriores no aclaran exactamente todo este asunto, porque como dijimos, la Kabbalah no se ocupa de las cosas que sucedieron antes de la contracción, no se ocupan de las cosas de la esencia de Dios.
y ahora vemos que sin entender eso tampoco podemos entender lo que sucede después. Por eso el Baal Shem Tov y todo el Hasidut viene a explicar el Arizal para revelar en realidad qué es lo que él quiso decir con todas esas cosas ocultas y contradictorias que aparentemente no tienen solución. Entonces, no existe contracción en la esencia de Dios y tampoco existe una contracción verdadera en la luz infinita, sino que la contracción es respecto a los mundos, es respecto a los seres creados. Ese es el ocultamiento. Con respecto a Dios no hay ocultamiento ni contracción alguna. Entonces, ese juicio riguroso, esa Geburá, fue en aras de crear los mundos. Pero si nosotros exigimos demasiado, entonces puede haber Shvirat HaKeilim, puede haber una ruptura de los recipientes. Entonces nosotros no podemos actuar ni realizar lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso se ve en todos los ámbitos de la vida. Cuando nosotros exigimos a la persona de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser y no a la verdadera posibilidad del otro, entonces se produce una ruptura, o una ruptura entre él y yo, o se produce una ruptura en el otro porque no puede cubrir las expectativas mías, o se produce una crisis, una ruptura dentro mío porque las tzipiot, las esperanzas o las exigencias que yo había depositado en el otro no pueden llegar a cumplirse. Entonces, cuando hay solo Geburá, cuando hay solo Tzimtzum, entonces eso trae la ruptura de los recipientes. Y entonces por eso Akadosh Baruj Hu agregó el atributo de Gesed, el atributo de misericordia, que acá está traducido como piedad, que es Tiferet, para que el mundo pueda existir. Ahora vamos a entender por qué no compensó la Geburá con Gesed, sino que la compensó con Tiferet, con Rahmanut. Entonces, esto él le asoció el atributo de piedad. ¿Para qué asoció piedad? Esto es la revelación de divinidad dentro del mundo y del poder de sobrenatural a través de los tzadikim y a través de las señales similares registradas en la Torah. O sea, si nosotros viviéramos en un mundo donde no hubiera ningún resquicio, ninguna revelación de lo que es algo por encima de la naturaleza, entonces nosotros no podríamos vivir. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con las personas que no creen en Dios, que no ven los milagros, que no entienden que hay algo superior dentro de ellos que está por encima del entendimiento y el razonamiento. Incluso en el otro extremo, que hay algo que está más allá de sus deseos carnales. Eso es estricto juicio que la misma persona se impone sobre sí misma. Entonces en determinado momento va a haber una ruptura, o no va a soportar el hecho de que en determinado momento va a morir, o va a coartar dentro de su mente esa capacidad de conectarse con su nivel más superior del inconsciente, o como vimos en todas las generaciones, en el traspaso del judaísmo y de la creencia en Dios, del monoteísmo, de generación en generación, que hubo generaciones que no pudieron transmitir a sus hijos, a sus descendientes, eso que ellos creían, porque lo investían dentro de un rigor extremo, que los hijos y las personas que lo tenían que recibir no lo podían captar. Entonces el juicio estricto
eso produce rupturas a todo tipo, a todo nivel. Y por eso Akadosh Baruj Hu se dio cuenta que tenía que poner el Tiferet Rahmanut. Y al respecto fue afirmado en el Zohar: arriba, en el lado de santidad suprema, hay derecha e izquierda, es decir, Gesed y Geburah. Esto quiere decir que ambos son atributos divinos que trascienden el intelecto y la comprensión de los seres creados, pues él y sus atributos son uno en el mundo de Atzilut, estando de este modo Gesed y Geburah plenamente unidos a él. ¿Ok? Entonces, Betzad a Kedushá Elioná, dice el Zohar, Yesh Yemin y Yesh Smol. Cuando nosotros interpretamos esto en forma tal cual, significa que en la esencia de Dios, en la luz infinita de Dios, hay un lado derecho y un lado izquierdo. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta que en Dios es todo uno, tenemos que decir que allí la derecha y la izquierda son una sola cosa, no son dos cosas separadas. ¿Qué significa? Que allí está en potencia lo que es derecha e izquierda, pero allí son todo uno, porque dentro de la esencia de Dios no hay separación, y como por definición derecha e izquierda son cosas separadas que no se unen, entonces tenemos que decir que esa derecha y esa izquierda que está allí arriba es algo diferente, y por supuesto Gesed y Geburah, que es derecha e izquierda, son conceptos diferentes completamente a los que nosotros conocemos. Son otra cosa completamente, lo mismo que Jochma y la Jochma suprema es algo completamente diferente a lo que nosotros entendemos por sabiduría o Jochma. Y por eso son dos cosas que pertenecen a lo mismo, es lo mismo. Si nosotros vamos un paso más arriba, hablamos de lo que es el poder de lo ilimitado y el poder de lo limitado, o sea, lo infinito y lo finito que hay dentro de Dios. Dentro de Dios es toda una misma cosa. Y Él decide qué revela y qué no revela. Entonces la separación se produce al salir, al revelarse al mundo exterior. Pero dentro mío son solo una cosa. ¿Cómo podemos utilizarlo esto para entendernos a nosotros? Por un lado, tenemos que saber que en la esencia de nuestra alma no hay diferencia entre derecha e izquierda, son toda una sola cosa. Son dos hermanos que nunca se separan, siempre van juntos. Pero cuando nosotros lo queremos relacionar con el mundo exterior, quiero saber si esto lo amo o lo odio, entonces ahí se separa. Y ese es el Dat Elión. Cuando uno siente dentro de uno mismo que en realidad no existe bueno y malo, sino que es todo bueno, porque la derecha y la izquierda son lo mismo, entonces podemos comprender la diferencia que hay entre Gesed, Geburah y Tiferet, bondad, rigor y misericordia. Gesed y Geburah, como nosotros lo vemos, son dos cosas separadas. Pero nosotros decimos que de la unión de Gesed y Geburah surge la misericordia. Pero ¿cómo se puede unir Gesed y Geburah? ¿Cómo puede decir esto lo amo y lo odio? O esto lo quiero y no lo quiero?
o lo quiero o no lo quiero, o quiero determinada parte de él, y no quiero determinada parte de él, pero una cosa misma, una esencia misma, no puedo decir que la quiero y no la quiero. ¿Por qué? Porque Gesed y Geburah tienen que ver con los Kavim, tienen que ver con los lados derecho e izquierdo. Y lo mismo sucede con Jochma y Binah. Jochma tiene a expandir, Geburah tiene a dividir y a limitar, y de uno surge el Gesed, del otro surge el Geburah. Entonces es como padre y madre. Entonces yo no puedo unir las dos cosas en forma absoluta, puedo juntarlas, pero nunca van a ser una cosa sola. En cambio, Tiferet tiene el poder de unificar la paradoja, porque Tiferet, que está en la línea del medio, proviene también del Keter Elión, a través de Da'at. Hay una conexión íntima y directa entre todas las sefirot que están en el eje central. Entonces Tiferet tiene esa misma capacidad de Da'at, de ponerse por encima del intelecto y de los sentimientos, del Da'at Elión, y poder unificar los opuestos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, decimos que esta afirmación del Zohar, y que luego también la trae el Arizal, de que en el lado de la santidad suprema hay derecha e izquierda, el que sabe de Kabbalah tienen que entender que allá arriba no existe polaridad, es todo uno. Entonces, ¿por qué quiere decir que hay derecha e izquierda? Que ahí está el origen de la derecha y la izquierda, y por ser el origen único, entonces tiene la capacidad de unirlos. Y Tiferet tiene esa capacidad de llegar a ese lugar supremo. Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo, intelectual, es justamente para llegar a captar ese lugar superior que está por encima de lo intelectual y los sentimientos externos, y nos va a ayudar a poder sentir en forma interior, o sea, revelar lo que es ese punto interior del corazón, esa chispa divina que hay en el interior del corazón, que es justamente ese Da'at Elión, que antes decíamos se llama Pnimiut Aketer o Pnimiut Atik, que es esa parte superior que está por encima de todo y por encima de la contracción inicial, que tiene que ver con la unión y está por encima de la paradoja de la división. Entonces, por eso no era suficiente que al riguroso juicio se le agregue Gesed, porque de todas maneras Gesed y juicio son dos cosas que trabajan por separado, pero cuando se lo une a través del atributo supremo de misericordia, que es Tiferet, entonces se produce la verdadera revelación de que el juicio y la creación y el tzimtzum son en aras de la revelación, y que no es diferente de lo que es la luz y la fuerza de lo ilimitado. ¿Por qué una sefirá tiene que nacer de la unión de otros? ¿No tiene sus propias características? Nacer, en este caso, significa que surge de la unión de algo que está por encima. Nosotros hablamos muchas veces que cada sefirá y en realidad todas las cosas tienen su parte exterior y su parte interior.
La parte interior es eso que decíamos recién, que está por encima de toda división y que es una. Es esa luz infinita que llena los recipientes y que en su origen no hay separación de sefirot ni de letras. Y que solo lo exterior, habíamos dicho que de Jochma y Binah surge Gesed y Geburah, es porque Jochma y Binah tiene que ver con los Kavim, tiene que ver con derecha e izquierda, con separación. Yo tengo que decidir si es bueno o es malo. Entonces de eso surge si lo amo o no lo amo. Eso significa que los sentimientos nacen del pensamiento. Y cada sefirá, a medida que va bajando, le da esa luz interior con la propia característica que le invistió, le da a la que sigue, y esa que sigue recibe y le da esa característica. Por ejemplo, si Jochma le da a Binah esa idea, y Binah le entiende de determinada manera, de tal manera que surja o amor o odio por esa cosa, amor o temor, de acuerdo a cómo fue entendido, uno tiene amor o tiene temor o miedo o odio por eso. Entonces, de acuerdo a que yo tenga amor o temor, entonces yo me voy a relacionar con eso, con Netzach o Hod. Yo me voy a relacionar de tal manera. Gesed y Geburah son sentimientos míos que todavía no salieron al exterior, así como Jochma y Binah son pensamientos míos que no tienen que ver con lo exterior. Netzach y Hod son sefirot que tienen que ver cómo yo me relaciono con eso exterior que primero captó la mente. Yo capté algo con la mente de lo exterior, entonces lo amo o le temo, y de ahí veo cómo me relaciono, si con Netzach en forma de victoria, de confianza en mí mismo, en forma de eternidad, en forma positiva, o en forma relativamente negativa, que es Hod, que es sumisión, es modestia, es agradecimiento frente al otro. Si yo siento amor por eso que voy a ver, voy a sentir agradecimiento, y si siento temor, voy a sentir una falta de confianza, un exceso de Hod, una falla de Hod, que me va a impedir relacionarme con el otro en forma segura. Si yo lo amo al otro, entonces voy a relacionarme con el otro con distinta graduación de lo que es Netzach y Hod. No es el momento ahora de analizar lo que es cada una de las sefirot, más adelante lo vamos a hacer. Pero ese es el sentido de que cada una de las sefirot proviene de la sefirot que está por encima. Y como siempre, las sefirot interiores tienen a buscar el equilibrio en las dos que están al lado suyo. Entonces Tiferet viene a buscar el equilibrio en lo que es el amor y el temor, que cuando uno verdaderamente ama a alguien también tiene que tener temor para no dañarlo, y cuando uno se relaciona al otro con, o sea, eso que dijimos recién es Tiferet, misericordia, y cuando uno se relaciona con algo en forma de victoria, de bitachon atzmi, de confianza en uno mismo, y por el otro lado tiene la humildad y el agradecimiento de Hod, entonces Yesod, que es fundamento, hace que uno se relacione con otra persona reconociendo por un lado la existencia del otro y sus necesidades y cómo yo lo puedo beneficiar, y por otro lado con la sefirá de Netzach, de tener la seguridad de ir
demostrando confianza en mí mismo y en Dios y en el otro, eso es una persona con fundamento, la Sefirá de Yesod. Y por supuesto todo esto hace que llegamos a Malhut, que es el hecho concreto, la acción, que deriva de todas las demás que están encima. Esto es explicar un poquito cómo es la interacción exterior e interior entre las Sefirot. Dice Jair Talmid, hasta donde yo entendí, todas las Sefirot son una, y Geburah, Tiferet y Gesed son formas de revelación de la misma esencia. ¿Estoy bien? Exacto. Dentro de la infinitud de Dios, todo es uno. Incluso dentro de Dios hay infinitas Sefirot, hay más de 10. Luego, cuando Dios quiso crear el mundo, seleccionó 10. Incluso cuando seleccionó esas 10 todavía fue antes de crear los mundos, antes de producir la contracción. Y entonces en Kabbalah eso es llamado Sefirot Ein Ketz. Ketz quiere decir final, Sefirot sin final. Hay infinitas Sefirot que nosotros no conocemos, por supuesto. De esas Sefirot en Ketz, él seleccionó 10. ¿Por qué? Porque él quiso. Él podía haber creado el mundo con 20 Sefirot, con una, con 1000, con las que quiera. Él le seleccionó 10. Eso se llaman Eser Sefirot Agnuzot. Eser quiere decir 10. Sefirot ya saben lo que es. Agnuzot, en realidad es con H, Agnuzot, escondidas o ocultas. ¿Por qué son Sefirot Agnuzot? Porque todavía son 10 que están ahí dentro de las Sefirot en Ketz. Dentro de sí mismo él ya decidió cuáles iban a ser esas 10, pero todavía no las separó. ¿Cuándo las separó? Primero tuvo que, como decimos siempre, crear un espacio vacío, y ya expliqué muchas veces que nos resistimos a hacer dibujos porque uno puede llegar a pensar que esto es tal cual como el dibujo, pero es nada más que una representación muy esquemática que no tiene nada que ver con la verdadera realidad. Pero para entender, en nuestra mente limitada decimos que todo lo que hay fuera de este círculo es todo el universo que nosotros conocemos. No es simplemente esta página del pizarrón ni esta página de la computadora, sino que dentro de este círculo está está fuera de este círculo está toda la esencia de Dios, que abarca todos los mundos y toda la existencia y todos los infinitos mundos y todo lo que no es mundo, que es todo, abarca todo, está por encima de nuestro entendimiento. Y este círculo representa el espacio vacío que creó dentro de sí, que es donde fue a crear los mundos. ¿Cómo creó los mundos? Desde el exterior, habíamos dicho que creó un Kav que incidió en el centro de ese espacio vacío. Entonces, esta es la primera contracción, que es el origen de los recipientes. Y esta raya es la segunda contracción, que es la luz láser que pega dentro de este vacío de todo, como dijimos alguna vez, y a partir de esto se empiezan a desencadenar todos los mundos dentro de este espacio vacío. Infinitos mundos que están divididos en general en 4: Atzilut, Briah y Etzirah Asiá. Y dentro de esta línea hay 10 Sefirot
donde Jochma es la más elevada relativamente y Malhut es la más interior. Entonces acá llegamos a otro concepto muy importante que vamos a estudiar más en profundo en la Kabbalah del Arizal, y es que cuando nosotros vemos a la creación desde el punto de vista de la creación misma, el centro, todo es una serie de círculos concéntricos, perdón, tomen como que estos fueran todos círculos concéntricos que no se tocan. Y en el centro está Malhut. Eso cuando nosotros tomamos al universo, a la creación, como círculos concéntricos dentro del espacio vacío. Cuando nosotros tomamos a la creación como una línea, que es esta línea, entonces primero está Malhut y afuera, primero está Jochma y luego está Malhut. Pero esas son cosas que vamos a profundizar más adelante, se las tiro para que vayan meditando en esto. Entonces, esta línea es donde están las 10 sefirot y de ahí surgen los mundos, y los recipientes se adaptan como se adapta una matriz cuando uno quiere hacer una caja de plástico, entonces tiene una matriz de acero y el plástico se amolda a la matriz central. Así los recipientes se van amoldando a la luz interior. Y luego vamos a ver que esto no es tan sencillo, porque también se produce el concepto contrario, que es que a medida que los recipientes se van haciendo más gruesos y más impermeables, más opacos, también la luz interior va disminuyendo y se va adaptando a esos recipientes interiores. Entonces acá vemos otro ejemplo de cómo interactúa el Tzimtzum y la revelación de la luz infinita, y son las dos una sola cosa, que actúan en forma unitaria para crear la realidad de los mundos. Vamos a dedicar estos últimos minutos de la clase a leer un poco más respecto de todo esto, y vamos a ver que a través de todas estas parábolas y todas estas explicaciones, al final, o mejor dicho, como un proceso que vamos a hacer a través de todos estos capítulos, vamos a ver cómo en determinado momento vamos a llegar a tener una percepción más elevada de la divinidad, y a entender más lo que es la divinidad. Podemos entender más lo que somos nosotros y lo que es el mundo que nos rodea. Como dijo el Rebbe, todo este mundo es una ilusión, y que la verdadera visión es la que tiene Akadosh Baruj Hu, donde no hay ningún ocultamiento. El ocultamiento es nada más que una ilusión para nosotros, para que tengamos libre albedrío. Pero hay que explicarlo muy bien, porque esta es una ilusión muy real. Es algo que para nosotros es la verdadera existencia, y aquello que Dios dice que es la verdadera existencia para nosotros no existe. Entonces, todo este proceso es un proceso lento de meditación, de sentirlo, de llegar a percibir con nuestros sentimientos y con nuestro cuerpo qué es esto. Ese es el verdadero conocimiento. No es un juego intelectual, sino que es vivirlo, hacerlo. Entonces, dijo el Zohar que arriba en el lado de la santidad suprema y derecha e izquierda, es decir, Jesús y Gura. Esto quiere decir que ambos son atributos de divinidad que trascienden el intelecto y la comprensión de los seres creados, pues Él y sus atributos son uno en el mundo de Atzilut.
Incluso una vez que se crearon los mundos y está el mundo de Atzilut, que por definición Atzilut, que quiere decir emanación, es uno y uno mismo con el Sol. Digamos que cuando lo comparamos con el Sol serían las capas exteriores del globo y las primeras llamaradas que surgen del cuerpo del Sol, que en realidad son, a pesar de que no está estrictamente dentro del globo, salen una parte del globo, del Sol, un poquito para el exterior y un poco para el interior, y digamos que ese fuego es parte del Sol, así como en la Tierra, por ejemplo, si crece un árbol, ese árbol, por más que esté creciendo por encima de la Tierra, todavía se lo considera como parte del planeta. Si nosotros lo desarraigamos, si nosotros elevamos cualquier objeto y lo tiramos y lo sostenemos en el aire, entonces podemos decir que eso ya no pertenece al planeta. Y solo vuelve por la fuerza de gravedad, pero si no fuera fuerza de gravedad, eso sería disparado hacia el exterior. Y así sucede con Atzilut. Atzilut es un mundo que es todavía parte de la esencia de la luz infinita. ¿Por qué? Porque es el principio de esta Kav, que este Kav, esta luz, tiene su origen en la luz infinita por encima del Tzimtzum, y se inviste y está conectado todo con él. Luego, cuando incide acá y se empiezan a crear los mundos, entonces esos mundos ya empiezan a tener como si fuera una existencia separada. Incluso la comprensión de Moshe Rabbeinu, sea sobre él la paz, en su visión profética, no se extendió al mundo de Atzilut propiamente dicho. O sea que la visión de Moshe Rabbeinu no era de esta primera emanación de la luz infinita, o sea, no era desde el principio de la emanación de esta luz infinita, sino solo en la medida en que éste se inviste en el mundo de Briah. Y aún entonces su comprensión del mundo de Atzilut no se extendió a estos dos atributos, Gesed y Geburah, sino solo en la medida en que estos se invistieron previamente en atributos que son de nivel inferior a ellos mismos, a saber, los atributos de Netzach, que es victoria, Hod y Yesod, como se explica en Sha'ar HaNebuah del Arizal. ¿Qué significa esto? Sabemos que Moshe Rabbeinu fue el más grande de los profetas. Él tuvo una percepción de la voluntad de Dios y de la divinidad mayor que cualquier hombre que haya existido en este planeta y en todos los planetas. Perdón, no solamente en este planeta, sino en todas las generaciones. Y sin embargo, la profecía de él no llegó propiamente dicha a ese lugar de Atzilut, sino de cómo ese mundo de Atzilut se invistió en el mundo siguiente de Briah. ¿Eso qué significa? Volviendo a la comparación del Sol con respecto a la luz, decíamos que el Sol y el fuego que surge, las llamaradas que surgen del globo, son uno con él, y que una vez que esa llamarada dio un resplandor de luz, esa luz ya es algo que sale del cuerpo del Sol y tiene una existencia propia, y a medida que va alejándose, cada vez se va separando más de su origen. Por supuesto, eso no es respecto al Sol, sino que eso es respecto al que está observando el Sol. Si nosotros vemos
el sol, si nos pudiéramos parar encima de la superficie del sol, por supuesto no podríamos ver la luz que sale de él, porque él y su luz son una. En cambio, si nos vamos alejando, a medida que nos vamos alejando, vamos viendo lo que nosotros llamamos el disco del sol, pero en realidad vemos la luz que sale del sol. Y acá a 150 millones de kilómetros de distancia nosotros sentimos el calor del sol y sentimos la luz, pero en realidad estamos sintiendo el calor y la luz de la luz del sol. Digamos que todo eso son los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá. Emanación es eso que, ese fuego, ¿qué es fuego? Todavía es materia que está en combustión, está en reacción atómica, eliminando un plasma de energía que cuando se enfría vuelve a caer, o por la gravedad misma vuelve a caer. En cambio la luz que sale de todo eso es algo que ya sale de ahí, se va alejando. Entonces, con respecto a la espiritualidad, Moshe Rabbeinu captó las cosas que había en el mundo de Atzilut, o sea, esas cosas que eran una con HaKadosh Baruj Hu. Él tuvo la mayor percepción de la divinidad, de la luz infinita de Dios, pero tal como se inviste en el mundo de Briá, ya quiere decir que ya era parte del desencadenamiento de los mundos, no era la esencia misma de Dios. Eso como profeta, con respecto a su comprensión del mundo de Atzilut. Y no solamente eso, sino que tampoco pudo captar los atributos de Gesed y Geburá. ¿Qué significa esto? Gesed y Geburá habíamos dicho antes que son sentimientos para mí mismo. No son algo que yo pueda expresar a los demás. Los demás pueden entender si yo tengo Geburá o tengo Gesed de acuerdo a mis acciones, pero el sentimiento mismo es algo mío que nadie puede captar. Solamente se puede captar en la medida que esos Gesed y Geburá se invisten previamente en atributos que son de nivel inferior a ellos mismos. ¿Qué quiere decir que se invisten? Que producen su influencia y se transforman en algo diferente. Ya no es un sentimiento mío con respecto a lo que yo siento para mí, sino que es un sentimiento con respecto al exterior. Entonces esto da una idea de que incluso la profecía más grande de Moshe Rabbeinu era relativamente superficial respecto a lo que es el verdadero mundo de emanación, y más todavía si hablamos de lo que es la esencia infinita de Dios. Solo los tzadikim en el Gan Eden, a quienes les es concedida la recompensa de comprender la propagación de la fuerza vital y luz que emana de estos dos atributos, Gesed y Geburá, y esta comprensión es el alimento de las almas de los tzadikim que en este mundo se dedicaron al estudio de la Torá, sin otro fin ulterior que el estudio mismo, porque de la propagación de estos dos atributos se extiende un firmamento por sobre las almas del Gan Eden. Entonces, cuando el alma está investida dentro del cuerpo, por definición, el hombre no puede tener captación de lo que es Gesed y Geburá por encima, sino simplemente de cómo eso se expresa respecto a nosotros. En cambio, cuando el alma está fuera del cuerpo y es un alma de un tzadik que dedicó toda su vida al estudio de la Torá, en aras de sí misma, sin buscar ninguna recompensa por ello,
Entonces, esas almas tienen la recompensa de percibir. Pero incluso así, esta percepción no está por encima de Gesed y Geburah. Ellos pueden llegar a Gesed y Geburah, pero no pasa encima de Jochma y Binah. Y sabemos que existe un Gan Eden Elión, un Gan Eden Tachtón, un Gan Eden superior y otro inferior, que se refiere al Gan Eden del mundo de Briah, que es el superior, y al Gan Eden del mundo de Yetzirah, que es el Gan Eden inferior. Entonces Moshe Rabbeinu tuvo una percepción muy superior a las almas que están en el Gan Eden inferior. Incluso tuvo una percepción superior a muchas almas que hay en el Gan Eden Elión, pero que todavía no tuvieron el mérito de llegar a ese lugar de Gesed y Geburah. Pero no tuvo la revelación de los tzadikim en el Gan Eden. ¿Por qué? Porque de la aprobación de estos atributos se extiende un firmamento por sobre las almas de Gan Eden. ¿Qué significa un firmamento? Significa una separación, una línea que no permite que los sentimientos, el que capta los sentimientos, pueda subir a captar el pensamiento de Atzilut de Dios. Entonces uno puede, en ese Gan Eden, esas almas pueden sentir lo que son los atributos de Gesed y Geburah de Dios, pero no pueden pensar, no pueden captar lo que es la sabiduría y la Binah y el Gesed de Dios, y el Dat de Dios. Entonces pueden captar cuáles son sus sentimientos, pero no pueden captar cuáles son sus intenciones últimas. Este firmamento se llama Raza de Oraita. Raza de Oraita son palabras en arameo que significan Raza es Raz, que significa secreto, y Oraita es Torah. Entonces, este firmamento se llama el secreto de la Torah. En él está el secreto de las 22 letras de la Torah, que fue dada como expresión de estos dos atributos, como está escrito: de su diestra dio una ley de fuego a ellos. Entonces, habíamos dicho que Dios, para crear los mundos, invistió esa luz infinita dentro de las recipientes que son las letras. Y ahora el Rebbe nos dice algo que en realidad es completamente lo opuesto. De la propagación de estos atributos se extiende un firmamento por sobre las almas del Gan Eden, y este firmamento se llama Raza de Oraita. Como ustedes saben, la Torah está escrita con letras. Entonces los secretos de la Torah están vestidos en las letras, en los diferentes niveles de letras de cada uno de los mundos. Entonces, en este secreto de la Torah, que es el firmamento, está escrito el secreto de las 22 letras de la Torah, que fue dada como expresión de estos dos atributos. Entonces vemos que por un lado Akadosh Baruj Hu creó las cosas con los Keilim, y de los Keilim surgieron las letras, y por otro lado nos está diciendo que en realidad es el secreto de los dos atributos de Gesed y Geburah, y que dio una ley de fuego a ellos, que todo esto está implicando que es la luz. De este firmamento gotea rocío como alimento para las almas, esto es, el conocimiento del secreto de las 22 letras de la Torá,
Este rocío, que es el tal Minashamayim, el rocío del cielo, es el alimento de las almas, y es el alimento de este rocío del cielo, está escrito que va a ser lo que despierte la vitalidad en ese hueso donde está la luz, de donde van a van a resucitar los muertos en el mundo por venir. Entonces vemos como este secreto de la Torá, cuando el profeta dice que ese rocío del cielo va a ser el alimento de las almas, y por otro lado va a ser como el agua que moja la semilla del árbol para que ese cuerpo resurja de la tierra. Entonces vemos que ese rocío de la resurrección de los muertos, que está escrito que los que se dedican a estudiar la Torá en su nombre sin ningún interés, y eso significa a todos los judíos y por supuesto también a todos aquellos que se acercan a estudiar la Torá, aunque todavía no son judíos, pero sienten amor y van a tener parte del mundo por venir. Entonces ese estudio de la Torá es lo que es lo que en este momento da vida a esas almas en el Gan Eden. Y como el mundo por venir tiene dos conceptos, uno que es el mundo donde van las almas después de los 120 años, cuando su cuerpo va al polvo, y esos son las almas en el Gan Eden, y por otro lado el mundo por venir es el mundo de la resurrección, el mundo de la redención. Entonces el mismo rocío tiene dos acepciones, es el alimento de las almas y es el alimento de los cuerpos que van a resurgir y el alma se va a investir en ellos. Entonces estas contradicciones que acabamos de ver las vamos a estudiar en la próxima clase. Nos quedan 2 minutos. Sé que esta clase no fue como todas las demás, fue un poco densa, un poco ardua, pero tenemos que pasar estos 2 capítulos, el 4 y el 5. Teníamos pensado entrar en el capítulo 6, y allí vamos a empezar a entender un poco más cómo funciona todo esto. Pero por ahora el Rebbe nos está explicando fundamentos imprescindibles para que podamos comprender hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, por un lado, les pido que repasen esta clase para la próxima vez, y por otro, les aconsejo que compren el libro de Tanya, que está en castellano y en hebreo, que lo vende la editorial Keot, y que pueden comprarlo allí a través del internet, entrando a nuestra página Dimensiones, y si compran a través de la página Dimensiones va a haber un porcentaje. Es mejor comprar el Tanya completo, por supuesto. Hay 2 versiones, pueden verlo ahí. Ya está por terminar la clase, así que les digo, si entran allí en nuestra página Dimensiones, van a ver un link de Keot, y si aprietan allí van a la página de Keot y pueden comprar el libro. Y si no lo pueden comprar, me avisan y vamos a tratar de verlo. Pero de todas maneras, en esta página de Chabad pueden ver la primera traducción. Así que, Shalom Aleichem, Lechaim, Lechaim. Los felicito por haber estado con nosotros hasta ahora, y nos vemos en la clase de los Benei Noach. Shalom Aleichem. Ki Hashem Elokeinu